Muy amados, este es el tema número 14 y último de la serie que hemos enseñado acerca de las áreas del quehacer profético. La idea no era enseñar todo lo relacionado con el ministerio profético, sino más bien dar un entendimiento general acerca de los ámbitos en que los profetas de Dios se mueven, los ámbitos en que los profetas de Dios operan, y también los aspectos en que todos nosotros como hijos del Señor, la generación del Espíritu, que es la iglesia del Señor, podemos operar en la revelación y en el aspecto profético. Entonces vimos tres niveles: el nivel general de revelación que tienen todos los hijos de Dios a través de dones espirituales y de el discernimiento y la sabiduría del Espíritu. Vimos también el ejercicio de los profetas en el aspecto local, como profetas de la iglesia local, y los profetas de oficio en el ámbito general de la obra. Estamos terminando y vamos a ver un área más, que es el área de la creación de nuevas realidades y la administración de lo milagroso que los profetas tienen de parte del Señor. Dios es el creador de todas las cosas. Sin embargo, los hijos de Dios poseemos de parte de Él el poder de co-crear con Dios nuevas realidades que cambian o reemplazan lo que puede estar sucediendo en algún determinado momento. Cada vez que un cristiano ordena un milagro y éste se produce, se ha co-creado con Dios una nueva realidad. Ahora, si bien todos los hijos de Dios poseemos este poder de co-crear nuevas realidades, los profetas lo poseen generalmente en una intensidad mayor. Y el profeta opera principalmente en el aspecto de la palabra creativa. La palabra creativa que genera nuevas realidades, cambia la realidad actual en otra realidad. Evidentemente, el instrumento por medio del cual Dios creó todas las cosas fue la palabra. Pedro dice en 2 de Pedro 3, 5 al 7 que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Este mundo fue hecho por la palabra de Dios. Además de que la palabra creó, la palabra sustenta todas las cosas. Eso dice Hebreos 1:3. Así que hay un poder creador y sustentador en la palabra, en el logos divino. Las cosas vinieron a la existencia cuando Dios habló. Por eso vemos en el capítulo 1 de Génesis a Dios hablando y las cosas apareciendo, las cosas sucediendo. Es por el ejercicio, es por la pronunciación de las palabras de fe que Dios crea todas las cosas. La palabra creativa es el rema que recibe el profeta, por el cual podrá generar una nueva realidad. A veces el profeta tuvo que proferir juicio, y esa fue la palabra creativa para ese momento, una palabra de juicio. Cuando vemos aquí en el libro de Isaías capítulo 6, que Dios le aparece a Isaías y entonces el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Le da una palabra y dice: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador,
y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces era una palabra de juicio terrible sobre el pueblo de Israel, que evidentemente se ha cumplido. Aquí el profeta Isaías crea un juicio. La palabra creativa es una palabra para crear un juicio, es un decreto que da apertura y que produce un juicio para el pueblo de Israel. En otras ocasiones, la palabra creativa es para bendición del destinatario. Ezequiel tiene una visión de los huesos secos y la palabra, hablando a los huesos para que cobren vida y se produzcan otra vez los cuerpos, y luego la palabra al espíritu para que se levante el ejército de Dios. Es una maravillosa palabra de restauración para el pueblo de Israel. Así que un profeta declara el juicio y el otro declara la restauración por el mismo poder creativo de Dios, en el cual el profeta habla y se convierte en co-creador con Dios. En el tema de ordenar nuevas realidades, el profeta inicia una acción profética cuando abre su boca para hablar y expresar el rema de Dios. Al hablar, la palabra profética la libera la palabra, y ésta comienza a operar y producir una nueva realidad. Elías ordenó una sequía cuando liberó un rema. Le dijo al rey, no habrá lluvia ni rocío a no ser por mi palabra, ¿sí? Y comenzó una sequía que duró varios años. Y por la misma palabra, luego, cuando el Señor le habla, Elías profiere la palabra y le dice al rey, anda y corre porque grande lluvia se oye. Aquí el profeta declara la palabra de que viene la lluvia, pero además él tiene que hacer una acción profética de dar a luz esa lluvia, dar a luz ese milagro. Así que como sea la parte instrumental de la creación de una nueva realidad, el profeta es el portador, el profeta es el instrumento, la herramienta para co-crear con Dios una nueva realidad. Los profetas son instrumentos divinos de cambio de la realidad. Ellos profetizan y las cosas cambian en la dirección de su profecía. Jeremías capítulo 1, versículos 9 y 10. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra profética a veces es un instrumento para arrancar, para destruir, para arruinar, para terminar con algo. Es decir, Dios levanta una palabra profética o le da una palabra rema al profeta para que la exprese, y esa palabra tiene un poder destructor, un poder arruinador, un poder aniquilador terrible, y el profeta lo dice y esa realidad se destruye y se cambia por otra. Otras veces la palabra del profeta es para edificar y para plantar, es decir, para crear una nueva cosa, para crear una nueva realidad. A veces la palabra del profeta es para maldecir una situación, y otras veces la palabra del profeta es para liberar, bendecir,
para multiplicar. Los profetas son herramientas muy poderosas del Señor, instrumentos muy especiales del Señor, con los cuales Dios genera nuevas realidades. Aclaro, no solo con los profetas. Cada hijo de Dios que declara milagros y sanidades y que echa fuera demonios y que opera en lo sobrenatural, está cambiando la realidad, está creando nuevas realidades. Pero el área de generar nuevas realidades es parte importantísima de la vida de los profetas. En todo el tiempo que hubo profetas, los profetas operaron bajo poder sobrenatural, creando nuevas realidades. Abraham oró y Abimelech, el rey Abimelech y su corte fueron sanados. Habían enfermado. Y el Señor le dijo a Abimelech, dile a Abraham que es mi profeta, que él ore y ustedes serán sanados. Moisés, profeta de Dios, fue utilizado para realizar una multitud de milagros en Egipto y en el desierto. Muchos milagros, muchos. Incontables milagros. En Egipto las plagas, pero en el desierto muchos milagros de Dios. Cuando Dios estaba muy molesto por causa de que Israel había pedido un rey, Samuel dijo, esta señal habrá de la molestia del Señor y en este tiempo en que no tiene que llover, va a llover y va a haber truenos. Y cuando lo dijo, la lluvia y los truenos comenzaron. Un profeta declaró que el altar donde Jeroboam ofrecía se quebraría y así sucedió. Y además ese profeta, cuando el rey quiso prenderlo, extendió la mano para decir préndanlo, captúrenlo, la mano del rey se quedó seca, tiesa. Y el rey le pidió al profeta que orara para que su mano fuera restaurada y el profeta lo hizo y la mano le fue restaurada. Entonces los profetas son personas con grandes poderes. Elías hizo muchos milagros. Elías hizo caer fuego del cielo, no solamente sobre el sacrificio en el monte, sino además sobre guarniciones que venían, soldados que venían a capturarlo de parte del rey. Muchos milagros. Eliseo también hizo muchos milagros. Así es que los profetas por lo general fueron usados por Dios para la administración de cosas sobrenaturales, de operaciones milagrosas. Y hoy día, igualmente, los profetas del Señor son usados para producir milagros extraordinarios y maravillosos. Esperamos que cada profeta pueda operar en todas las áreas que hemos mencionado y pueda tener el respaldo de sus coberturas. Los profetas locales puedan tener el respaldo pastoral y los profetas de oficio puedan tener el respaldo apostólico que necesitan para funcionar eficazmente. Y como dice el apóstol Pablo, porque podéis profetizar todos. Entonces todos nosotros debemos crecer en el área de la revelación y en el área de la palabra profética. Que el Señor nos ayude para que podamos desarrollar esta área en plenitud, porque vivimos en la dispensación de la revelación. Hay abundancia de revelación. Así comienza esta dispensación diciendo, y esto es lo dicho por el profeta, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y esta es la realidad de esta dispensación. Por lo tanto, te animo, crece en la revelación. Y si eres un profeta local,
opera abundantemente, ejerce, y si eres un profeta de oficio, no temas, ejerce tu ministerio con toda la libertad del Espíritu. Que Dios te bendiga.